Esto es La Cantina del Ateo, un lugar en el que, además de la intención de propagar el pensamiento crítico, se cuenta con discusión, debate, conversación, charla y hasta botellazos. Si crees que algún dios existe, te invitamos a unirte a nuestros videos, como también eres bienvenido si crees en la brujería, los chakras, el chi, los poderes psíquicos, los ovnis tripulados por extraterrestres y hasta la Tierra plana. Todos son bienvenidos a debatir, presentar sus ideas, cómo es que creen lo que creen y por qué. Hola a todos, bienvenidos a la Cantina del Ateo. Les habla su anfitrión Rafael Tapia. En esta ocasión empiezo acompañado por Terry. Estamos a la espera de los demás acompañantes de la noche y como es costumbre, bueno, pues me aventaré un monólogo en lo que llegan los demás. Les platico que el día de ayer no transmitimos. Bueno, transmitimos solamente por YouTube, no transmitimos en vivo. eh, Porque el programa se grabó en altas horas de la noche, alrededor de las 12 de la noche, ¿no? Y no quisimos despertar a alguien con la alerta esta de Twitch. Eh, Sin embargo, previo a eso, tuve una larga conversación con un invitado anterior que estuvo aquí. Eh, Estábamos hablando sobre radiometría y otras tantas cosas. Y realmente lo que yo quería tocar es el tema de cómo es que uno podría creer algo. ¿Sí? Y esa es una de las partes que más a mí me apasionan en este tipo de conversaciones, ¿no? O sea, cómo es que creemos cosas, a qué le llamamos conocimiento o a qué le llamamos saber, ¿no? Porque evidentemente no es lo mismo creer que saber, ¿sí? Y por ahí habría quien me argumentara o me intentara argumentar que si uno cree algo, con buenas razones o con algún tipo de evidencia que indique o apunte a que eso es verdad, entonces pues no se cree, se sabe, ¿no? Este, en ese caso, el diferenciador importante es, yo creo, ¿cómo explicarlo? La experimentación, la experiencia, en parte el nivel empírico, y en parte la razón, ¿no? O sea, ¿a qué quiero llegar? Para poder decir que uno sabe algo, bueno, pues uno requiere la experiencia consistente y constante de que ese conocimiento o esa afirmación es verdadera, ¿no? Y no solo por parte de uno, sino se encuentra como verdadera independientemente de uno, ¿no? O sea, si yo estoy platicando con Juan Pérez, es hipotético, y Juan Pérez me dice que tiene un perro, bueno, pues yo no tengo problema en creer que tiene un perro. Lefón hizo un ejemplo bastante interesante la otra vez que pues, es igual al que yo siempre pongo, ¿no? Los perros existen, sabemos que existen los perros, sabemos que se utilizan como mascota, se adoptan, forman parte, son compañeros del ser humano desde hace ya miles y miles de años. Y pues no es raro, no es de extrañarse que alguien tenga un perro como acompañante, ¿no? Este, y esas son buenas razones para creer que la afirmación es verdadera o probablemente verdadera. Eh, Sin embargo, no es una afirmación de conocimiento, o sea, para que sea una afirmación de conocimiento, pues uno requiere ya una especie como de pues, evidencia directa, consistente y constante de que lo es, ¿no? Y aún así podría uno dudarlo si es que uno es escéptico radical o alguna cosa así, si uno sostiene una posición epistemológica extrema sobre el escepticismo, bueno, pues aunque Juan Pérez agarre y me muestre al perro y me muestre el certificado de venta y la factura que dice que ese perro con ese ADN es de su propiedad, bueno, pues si uno tiene una posición de escepticismo radical, pues sería imposible saber algo, ¿no? Pero podemos decir que si uno tiene esas evidencias, si uno ve al perro en la casa de Juan Pérez y el perro le responde y se comporta como parte de su familia, que generalmente es lo que sucede con las mascotas, pues es razonable decir que bueno, uno sabe que Juan Pérez tiene un perro. ¿Sí? Si se dan cuenta, las dos afirmaciones son diferentes, ¿no? O sea, una es el enunciado de Juan Pérez de tengo un perro.
¿sí? Y no hay nada directo eh, del perro directamente, de Juan Pérez, ¿sí? Que, que pueda demostrar directamente que Juan Pérez tiene ese perro, ¿no? Y sin embargo, se puede creer sin ningún problema. ¿Por qué? Porque hay buenas razones para creerlo, ¿no? O sea, de una u otra manera, como ya las comenté hace rato, ¿no? O sea, perros existen, etcétera, ¿sí? Y no puedo decir que lo sé porque, bueno, pues no he tenido la el conocimiento de que tiene ese perro de forma directa, consistente y constante, ¿no? O sea, hay un diferenciador interesante entre creer y saber, ¿sí? Ahora, mi creencia de que Juan Pérez tiene un perro, pues no cambia el punto de vista que tengo sobre el mundo, sobre la realidad o sobre el resto de conocimientos, ¿sí? Pero si Juan Pérez agarra y me dice que tiene un dragón de 8 cabezas, este, ya me habrán escuchado poner ese ejemplo antes. Evidentemente, mi posición por defecto ahí es no creerlo, porque no cuento con ninguna buena razón para pensar o creer que los algún animal eh, con las características que tendría un dragón de 8 cabezas, este, pueda siquiera existir. O sea, ahí en directo va en contra de aquello que podemos llamar la malla del conocimiento, ¿no? O sea, una malla del conocimiento, imagínense que tienes a lo largo de tu vida un montón de experiencias y un montón de afirmación, de información que has obtenido a lo largo de tu vida, ¿sí? Y esta información, bueno, pues se encaja una con la otra, ¿no? O sea, entendemos que los seres humanos no podemos levantar el vuelo fuera de utilizar herramientas como un avión, un helicóptero o uno de estos jetpacks que se pueden poner en la espalda, etcétera, pero por nuestros propios medios, por nuestra propia fuerza muscular o etcétera, no podemos agarrar y desafiar la ley de gravedad, ¿no? Pues si alguien llega y te dice que vuela sin ayuda de nada, pues evidentemente no se cree tal afirmación, ¿no? O sea, hace mucho tiempo que se utiliza el enunciado de eh, ¿qué es? Una afirmación, una proposición extraordinaria requiere evidencia extraordinaria. Y esta parte es importante, ¿no? Porque uno podría creer que alguien puede volar si tuviera indicios de que se puede hacer algo así, ¿sí? Que se observa en la realidad que otras personas pueden hacer algo así y que lo pueden hacer de manera consistente y constante. Y esto no significa que me esté llevando al verificacionismo o al lógico positivismo, que es muy común que se utilice en este tipo de conversaciones. Eh, pero es importante determinar que eso es posible, ¿no? O sea, por ejemplo, si alguien agarra y dice, bueno, es que sabes que alguien puede volar utilizando, no sé, estos trajes especiales que le permiten planear, ¿no? Ahí se podría argumentar que, bueno, pues realmente, aunque parezca que vuela, pues está planeando, ¿no? O sea, no se puede mantener indefinidamente, no sé, o sea, ahí es cuestión de, no del punto de volar, sino del punto de creer, ¿sí? ¿Qué tan razonable es creer cualquier afirmación que nos llegue? ¿Sí? Y esa es una de las partes más importantes del escepticismo. Dejen ustedes el ateísmo de lado, o sea, el escepticismo racional, el escepticismo científico, es una posición filosófica y epistémica que lo lleva a uno a cuestionar aquellas afirmaciones que no tienen sustento suficiente para determinarse como verdaderas, o es más, como siquiera probablemente verdaderas, ¿sí? Eh, hay muchas afirmaciones de este tipo a las que estamos expuestos en todo momento. Hola Armando, bienvenido, buenas noches. Déjame abrir el chat porque ya sé que tú participas escribiendo, ¿sí? Estaba platicando aquí, ya sabes, mi clásico monólogo del principio del programa. Y en esta ocasión estoy hablando de cómo creemos cosas, ¿sí? Pongo el ejemplo de
el vecino que me platica sobre su perro y bueno, pues es razonable creerle al vecino que tiene un perro porque no, ahora sí que no difiere con la realidad, ¿no? Hola Alejandro, buenas noches, bienvenido. Estaba dando la bienvenida a ¿Qué tal? Armando. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches a todos. Está bueno. Llevo ahorita un ratito, no sé, unos 10 minutos, haciendo una presentación sobre cómo creemos cosas, y sobre cómo, con un ejemplo muy simple, se puede establecer que la posición por defecto es el no creer algo hasta no contar con buenas razones para creerlo. Y esto es importante considerarlo a la hora de examinar afirmaciones extraordinarias, ¿no? O proposiciones extraordinarias. Este, las proposiciones ordinarias, pues tenemos buenas razones para creer algunas de las proposiciones ordinarias, ¿no? Por proposición ordinaria me refiero a si alguien tiene una mascota, alguien dice que tiene un gato, que tiene un perro, que tiene un perico, etcétera, lo que te quieras mandes, o que tiene un coche. Es más, alguien te dice que tiene un trabajo muy bueno en alguna empresa interesante, pues es relativamente razonable creerle bajo ciertas razones, ¿no? Pero si alguien te dice que tiene 3 premios Nobel, pues ahí no parece ser tan evidente, ¿no? O tan fácil de creer. No me digas que alguien ha dicho algo por el estilo. No, en realidad lo que estoy haciendo es poner ejemplos me estoy yendo al más, de una proposición ordinaria a una proposición extraordinaria, entre comillas, porque sería posible que alguien tenga 3 premios Nobel, ¿sí? Pero no existe nadie, por eso casi me mató de la risa. Yo lo sé, pero a lo que me refiero es que la posibilidad existe porque pues porque una persona podría a lo largo de su vida ganar el premio Nobel en 3 ocasiones. ¿Sí me explico? ¿Sí? O sea, y hasta es plausible, ¿sí? Y hay Ya, una... ya voy entendiendo Sí. el marco en donde estaban los demás. Ajá, Gracias. ahora imagínate que alguien llega y te dice que tiene un dragón de 8 cabezas como mascota. Eh, Evidentemente no es razonable creer esa afirmación de forma directa, ¿sí? Se requiere un poco más que la palabra de la persona que está afirmando tal cosa, ¿no? Eh, ¿Qué otras afirmaciones similares hay? Pues, a ver, adelante, Alejandro. Pensé que ibas a decir algo. Afirmaciones similares hay un montón. O sea, por ejemplo, este tipo de afirmaciones que agarran y dicen, fui secuestrado por extraterrestres y hasta me examinaron con sondas, ¿sí? Mi hermana soñó que se le llevaban los extraterrestres. Exacto, ¿no? Entonces esa, Justo bueno, estaba que, leyendo ajá, la parte donde comienza Sagan a explicar que ese fenómeno mayormente pasa uy, en los te Estados cortaste, Unidos. te cortaste, Alejandro, no se entendió lo que estabas explicando. Al- Genial. Entonces, justo esa parte, justo el mismo día, 2 días de separación, yo estaba leyendo a Carl Sagan diciendo que el fenómeno de abducción por extraterrestres ocurre normalmente en los Estados Unidos. mm, Nada más. sí, claro, es como que más común en los Estados Unidos que en otras partes del mundo, como que no se ha propagado lo suficiente, ¿no? Y él dice bien chistoso, qué decepción, qué decepción. No, bueno, es que, ay, pero que no has visto el Día de la Independencia y las múltiples películas. A ver, sin los Estados Unidos la Tierra hubiera desaparecido hace quién sabe cuántos años. O sea, siempre les tocan a ellos las catástrofes y siempre son ellos los salvadores del mundo, ¿no? Pero bueno, en todo caso, o sea, aquí de forma directa alguien me podría decir, bueno, es que tú cómo sabes que es falso.
¿Tú cómo puedes afirmar que es falso que a alguien lo secuestraron y lo examinaron en una nave espacial? Evidentemente no puedo afirmar tal cosa, pero lo más que podemos decir es que una persona tuvo una experiencia, ¿sí? Y esa persona está interpretando esa experiencia y le está poniendo, le está diciendo lo que esa experiencia fue. Es una afirmación ontológica, digo, si nos ponemos en filosofía, pero independientemente de la afirmación ontológica, ¿cómo sabe lo que fue su experiencia? ¿Sí? ¿Cómo distingue una experiencia real de, por ejemplo, alguna que pudo haber sido un sueño o una alucinación o algún malentendido personal? ¿Sí? Eh, Hay múltiples A priori formas. sería porque no tenía otras, otros caminos que seguir. Otros- Mm, ¿cómo lo explico? sí, te entiendo. O sea, a ver, digamos A que pesar- una persona que a lo largo de su vida ha escuchado que existen las abducciones extraterrestres, que han sucedido, no, ni siquiera este, es, ¿perdón? simplemente que no leyó literatura. Ujú. No, puede haber sido simplemente que no leyó literatura y lo primero que pensó fue, me han secuestrado. Lo primero que pensó, ¿qué? Fue, me han secuestrado. Ah, bueno, ok, supongamos que piense eso. Pero a ver, ok, tuvo una experiencia y piensa que lo han secuestrado. Vale, se encuentra en parsimonia con la realidad. Hay personas que son secuestradas, ¿sí? Pero agarrar y decir, fui secuestrado por extraterrestres y examinado en una nave espacial, creo que sí ir unos cuantos pasitos más lejos. Claro, por supuesto. O sea, y ese es el problema con este tipo de afirmaciones, ¿no? O sea, eh, alguien llega y te escuchó un ruido extraño en su casa, ¿sí? Y te dice, en mi casa hay fantasmas. En lugar de decirte, hay un ruido extraño en mi casa. ¿Sí me explico? ¿Sí? En mi familia decimos, están penando. Cuando no sabemos lo Pero que es. esa parece ser una cuestión cultural. Literalmente va pasando de generación en generación a partir de cuentos y leyendas locales, en parte. Y en Sí, parte, bueno, yo también lo percibí así. claro. Y además, esto tiene que ver, por ejemplo, nuevamente con a lo que yo le llamo malla del conocimiento, ¿no? O sea, vamos encuadrando, encajando como si fuera una malla, toda la información a la que tenemos acceso a lo largo de nuestras vidas, ¿sí? Y algunas partes encajan y otras partes no encajan. Y las partes que no encajan es importante examinarlas. ¿Por qué no encajan? ¿Sí? El agarrar y hablar de fantasmas, desgraciadamente no encaja con el resto de cosas que sabemos de la realidad. ¿Sí? Hablar de un alma inmortal que se separe del cuerpo cuando uno muera, tampoco encaja con lo que sabemos de la realidad. Evidentemente no sabemos si es que le sucede algo a nuestras mentes, este, bueno, si es que puedan seguir funcionando cuando el cuerpo se detiene, porque nadie puede seguir pensando si la mente se detiene, si el cerebro se detiene. ¿Sí? Y una vez que el cerebro se apaga o se acaba, pues la mente también. ¿Sí? Afirmar o pensar que la mente continúa en alguna forma espiritual o en alguna forma de alma es igual que agarrar y decir, bueno, me secuestraron y luego le añades el predicado de que me secuestraron alienígenas de otros planetas que vinieron a visitar, me seleccionaron a mí y aparte me hicieron exámenes en su nave espacial. Eh, eh, Todas esas afirmaciones son añadiduras que se hacen bajo una malla de conocimientos que no son conocimientos, son culturas, bueno, la cultura también es conocimiento, pero a lo que me refiero es que son absorciones culturales de ideas que no se encuentran fundamentadas correctamente o que no tienen un sustento en la realidad del cual asirse. Tu micrófono, Alex, creo que querías decir algo. ¿No? Ok. Perdón. Nada, por eso. Me llama Alejandro, por eso me confundí.
Ah, te dije No, Alejandro, no, ¿no? no te preocupes. Me llaman Alejo normalmente. Mm, ok, Alejo. Eh, pues total, o sea, en el caso de las afirmaciones, pues hay un montón de información a la que nos llega eh, todos los días, en todo momento. ¿Sí? Por ejemplo, alguien llega y te platica, aquí en México les llamamos chismes, ¿sí? No sé en otras partes de Latinoamérica cómo se conozcan estos como historias de personas cercanas, ¿no? Oye, fíjate que a fulanita le pasó, eh, no sé qué, un milagro, ¿sí? Y es que, no, le diagnosticaron cáncer y y ya se curó, rezó y se curó, ¿sí? Y evidentemente, como entra en la malla de información a la que ha estado expuesta una persona que es teísta a lo largo de su vida, de que, bueno, pues eh, en ocasiones cuando alguien reza, ahora sí que se le escucha y se le concede, ¿no? Como entra en esa malla de conocimientos, o de ideas, mejor dicho, se absorbe y se acepta. Y se acepta sin ninguna resistencia, cuando la afirmación es extraordinaria, por decirlo menos. ¿Sí? Porque si a alguien le diagnostican cáncer, pues es porque lleva varias pruebas, etcétera. Bienvenido José Cabrera, ¿cómo estás? Ah, mira, viene Dime, el señor que está vetado, quiere ingresar. Hola, buenas noches, José, ¿en qué te puedo ayudar? buenas. Buenas noches. ¿Quieres platicar? Estamos hablando sobre las creencias, sobre la información que recibimos, sobre las proposiciones extraordinarias y cuál sería la posición por defecto, si creerlas o no creerlas. Bueno, yo realmente soy ateo, entonces creo que esas creencias son peligrosas para la humanidad. Bueno, Ya creencias. demostró, Ajá, continúa. Perdón. sí, ya ha demostrado todo lo que ha causado las creencias religiosas, la Inquisición. Mira cómo están los países del Medio Oriente también, lamentablemente por la religión que hoy en día les arropa para allá. Ya veo, ya veo. Pues mira, creencias, yo sostengo que todos tenemos creencias, ¿sí? Y la gran diferencia radica en si las creencias que tenemos tienen algún sustento, ¿sí? Generalmente para poder creer algo, pues uno tiene ciertos índices de confianza y se le tiene más confianza a aquello para lo cual tengamos buenas razones y o evidencia y menos confianza para lo cual para aquello que tengamos menos buenas razones y o evidencia, ¿no? Entonces, ahí en ese continuo encontramos que todos creemos diferentes cosas. Ahora, el problema es cuando se afirma creer algo y luego se dice que no se requieren razones, ¿sí? Que no se requiere evidencia, que porque si uno tiene evidencia entonces ya uno no está creyendo sino que uno está sabiendo. Y creo que ese es un problema. Armando, adelante, ¿qué tema quieres sugerir? Ahorita que lo escribas. Eh, ese es un temazo, sí. Pero ¿sabes qué? Me encantaría tener aquí alguna... Así como el día de ayer entrevisté al biólogo Jorge Nieto, con respecto de la micro y macroevolución en los temas, bueno, los mitos y realidades sobre la macroevolución. Me encantaría tener algún experto creo que es climatología, eh, no sé si meteorología. Estudié Este, meteorología hace tiempo. Perdón. Estudié meteorología hace tiempo. Ok. Ah, bueno, es que el tema que nos está proponiendo Armando es hablar sobre el negacionismo que actualmente y que se está generalizando en algunos medios o en algunas burbujas
sobre el cambio climático. O sea, hay personas que niegan el cambio climático, ¿no? ¿Eh? Evidentemente el cambio está sucediendo. Ahí una negación brutal. El hecho de que podamos medir la temperatura y nos demos cuenta que los polos de nuestro mundo van perdiendo volumen día con día, pues es evidencia directa de que está sucediendo un cambio climático, ¿sí? Lo más que podría argumentar alguien con respecto del cambio climático, de que no es verdad o alguna cosa así, es intentar decir que el cambio climático es un fenómeno pertinente a la forma y naturaleza de la Tierra, y que el ser humano tendría menos mano de la que se le está acusando de tener en el mismo. Y sin embargo, es muy evidente que nuestra mano, nuestra industria, nuestra huella en este mundo eh, tiene una correlación directa con la velocidad en la que se está calentando nuestro mundo, ¿sí? O bueno, mejor dicho, calentando no, en la que está cambiando el clima de nuestro mundo. Adelante. ¿Alguien de los presentes tiene algún tipo de entrenamiento de psicología? Híjole, no ha entrado Marcos y no ha entrado Sebastián. Los dos son psicólogos. O Alan también podría ayudarnos en ese aspecto, ¿sí? Si, por ejemplo, también se podría argumentar que en ciertos casos los sesgos cognitivos nos invitan a tratar de sostener creencias que nos son muy cercanas o que nos afectan directamente, ¿no? Por ejemplo, por alguna razón se encuentra que personas cuyos intereses se encuentran ligados al uso de combustibles fósiles tienden a argumentar más que el ser humano no tiene una mano en el cambio climático, ¿no? O sea, ahí habría que pensar que pues es un fenómeno del sesgo cognitivo. Bienvenido, Sebastián, ¿cómo estás? Esta noche estábamos Claro, es hablando. como, poniendo como ejemplo, es como que una empresa que produce nicotina ponga dinero para investigaciones sobre enfermedades respiratorias. Sí, claro, pero bueno, ese fenómeno hay evidencia de que sucedió. Las grandes cigarreras en los años 50 y 60 invirtieron mucho dinero tratando de demostrar que el cigarro no tenía efectos dañinos para el organismo. Evidentemente fallaron, porque la realidad es evidente. El cigarro está relacionado con una lista larguísima de enfermedades, no solo con el cáncer de pulmón, ¿sí? Ahora, en el caso del cambio climático, también a aquellas empresas y a aquellas personas que se ponen a negar el cambio climático, evidentemente se está lanzando una campaña de resistencia grandísima, o se estuvo lanzando durante la última década una campaña de resistencia al cambio climático consistente y constante. Y sin embargo, creo que, tengo entendido de que ya los gobiernos del mundo y la gente del mundo se está concientizando un poquito más de que tenemos una mano en el cambio climático y que se tiene que hacer algo. Bienvenido, Sebastián, ¿cómo estás? De hecho, preguntaba Alejandro que si alguien tenía formación en psicología. Creo que tú vienes al caso. No sé de qué hablan. Es que estamos hablando del ¿Qué cambio es, climático y qué es la psicología? Ay, Ah, no, sea usted Y la payaso. psicología de los negacionistas. Sí. yo soy psicólogo, pero no sé, pues no sé qué quieres saber. Mm, sí, o O sea, sea, ¿cuál sería el proceso por el cual ya en eso? Supongo que eso será lo fácil, pero después es convencerlos del otro. Sí, le están hablando de fondo. Sí, en todo caso, Sebastián, creo que lo que quiere Alejo es saber más o menos cómo una persona puede llegar a este tipo de negacionismo cuando la evidencia está presente, consistente y constante, ¿sí?
¿Cuál sería el proceso cognitivo que lo lleva a algo así, por un lado? Y por el otro, Entiendo que deben haber un montón de circunstancias, o sea, es completamente circunstancial, pero para darnos una idea, no te escuchamos, Alejandro, algo pasó con tu micrófono. decía que probablemente como piensan esas personas es completamente circunstancial, pero para darnos una idea. Ujú. A ver, hay que saber que eh, todas las conductas, sin excepción, tienen una función, cumplen una función dentro del organismo. Ya es otro tema si esa función es adaptativa o desadaptativa. Y se mantienen por una serie de ganancias, entre comillas, que pueda llegar a tener dicha conducta. Entonces, habría que ver por qué se desarrolló la conducta en primer lugar, ¿sí? Se- Porque hubo una hipótesis de adquisición, es decir, se llama hipótesis de adquisición. Sacamos una, unas posibles explicaciones a por qué se generó esa conducta y luego qué la está manteniendo para determinar qué función cumple. Es decir, sacamos una cosa que se llama hipótesis de mantenimiento, hipótesis de sostenimiento, y así entendemos qué función está cumpliendo en el organismo, ¿sí? Una vez entendemos cuál es la función que cumple la conducta, lo que tenemos que hacer es encontrar o hacer que el sujeto pueda gestionar, pueda tener otra conducta que reemplace en términos funcionales la primera conducta que es desadaptativa y le genere cambios mucho y le genere respuestas eh, mucho más grandes, porque en general todas las conductas que son adaptativas tienen respuestas mucho más grandes. Todo este tipo de conductas son esencialmente aprendidas. Entonces hay que también ver cómo estuvo la curva de aprendizaje, eh, pues que gestionó esta conducta o que propició esta conducta. Las curvas de aprendizaje están divididas en dos, tanto curvas de aprendizaje conductual como curvas de aprendizaje cognitivo, bueno, en tres. Curvas de aprendizaje conductual, curvas de aprendizaje cognitivo y curvas de aprendizaje emocional. Y las tres se fusionan para generar una conducta específica. Por ejemplo, voy a poner por caso un caso X, paciente de 15 años que tiene conductas autolesivas, se corta los brazos, ¿sí? Entonces, hipótesis de adquisición. ¿En qué momento ella descubrió que cortarse los brazos le, genera, le podía servir para gestionar X cosa? ¿Sí? Entonces, ¿en qué momento empezó? ¿Qué ganó? ¿Qué respuestas obtuvo? ¿Sí? ¿Qué ganó? O sea, se empezó a cortar los brazos y ¿qué ganó? Entonces, ella se corta el brazo y ganó algo. No sé qué haya ganado, pero ganó algo. ¿Sí? Hipótesis de mantenimiento. ¿Por qué se mantiene la conducta? ¿Y qué es lo que sigue ganando la persona cada vez que se corta los brazos? Entonces, como les decía, hay una curva de aprendizaje conductual, es decir, la conducta genera una respuesta determinada. Entonces, en términos conductuales, cortarse el brazo conductualmente genera eh, o físicamente genera algunos cambios. Llorar, por ejemplo, llorar es una conducta producto de cortarse. ¿Sí? Cuando uno se corta, uno llora. Entonces, llorar es una conducta. En términos cognitivos, bueno, en términos fisiológicos también se tienen que evaluar los términos fisiológicos que está logrando el organismo, pues el organismo está liberando sangre y en la liberación de sangre hay hormonas involucradas, hay anticuerpos involucrados, está toda la cadena, por ejemplo, de coagulación involucrada y eso genera unas hormonas específicas y esa generación de esas hormonas específicas va a generar
cambios neurológicos específicos a través de un sistema que se llama neuroinmunoendocrino, que está involucrado, digamos, en el acto de cortarse las venas, pues las venas, no, el brazo, eh, y después, ¿qué genera cognitivamente? Ella está teniendo un pensamiento mientras lo A corta, ver, discúlpeme que te mientras se interrumpa, corta, por ejemplo, que es muy pendeja. discúlpame que te interrumpa, pero hay dos cosas que quería tener claras. Uno, ¿tú eres psicólogo conductual? No, Ah, ya, y la otra es, ¿cómo se le llama cuando una persona trata de ir en contra de un instinto? Por ejemplo, el de llorar. eh, bueno, llorar no es un instinto. Llorar es una respuesta fisiológica a un estímulo interno. Y cuando una persona trata de ir en contra de un estímulo interno, lo que está haciendo es negándose a sí misma la gestión de estímulos internos, es lo que está haciendo. Bueno, para volver al ejemplo de la niña esta, les decía que mientras ella está cortándose, está pensando algo, ¿sí? Y ese pensamiento se está viendo reforzado de alguna u otra manera. Y está sintiendo algo, ¿cierto? Entonces, todas esas cosas, pues son respuestas que ella obtiene cuando genera la conducta. ¿Qué está sintiendo? Está sintiendo, esencialmente está sintiendo dolor. Entonces, hipótesis de mantenimiento, ¿por qué la chica se sigue cortando? Bueno, puede ser que ella no sepa gestionar sus emociones y cuando siente tanto dolor psicológico, el cuerpo ha aprendido que el dolor físico es más soportable que el dolor psicológico. Entonces recurre al dolor físico para evitar el dolor psicológico. Entonces, en este caso, la función de la conducta es una función evitativa. La mayoría de las conductas se dividen en tres funciones, o son evitativas, o son, lo contrario a evitar es enfrentativas, o son compensatorias. ¿Sí? La mayoría de conductas se dividen en esas tres. Habrán unas que, bueno, que se salen, pero la mayoría de conductas se gestionan en esas tres. ¿Por qué? Pues porque nuestro cerebro está pensando o en evadir la situación, salir corriendo, o en enfrentar la situación, directamente afrontarla. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Ya sabemos cuál es la razón, la función que cumple la conducta. La función es evitativa. Entonces, pues hay que generar una nueva conducta que no sea desadaptativa, porque esta evidentemente es desadaptativa, el de cortarse los brazos es desadaptativa. Tenemos que generar una nueva conducta, enseñarle a ella una nueva conducta para evitar que se corte los brazos, pero que su cuerpo también tenga una salida psicológica, es decir, una salida emocional, que sepa lidiar con el dolor psicológico de otra manera que no sea desadaptativa. ¿Sí? Y pueda evitarlo. Entonces, puedo enseñarle, qué sé yo, a pintar, a escribir, puedo enseñarle a tocar batería, bueno, no sé, ¿sí? Otra cosa, escalar, no sé, deportes, ¿sí? Cualquier otra cosa que genere, y por eso es importante entender todas las funciones, tanto fisiológicas como cognitivas, como emocionales. Vamos que esencialmente ese tipo de pacientes suelen responder bien a terapias deportivas, porque en las terapias deportivas pues se ve la misma liberación, fisiológicamente tenemos la misma liberación de, bueno, no la misma, pero sí hormonas muy similares a la liberación de, también hay dolor, pero es un dolor mucho más funcional. Sabemos todos que la concentración de ácido láctico en los músculos pues duele. Todo el que haya hecho ejercicio sabe que al día siguiente amanece doliéndole todo el cuerpo. Pero es un dolor que es mucho más funcional. ¿Sí? Entonces le enseñamos a la paciente, en este caso hipotético que yo puse, a darle una salida emocional y una salida psicológica que reemplace la conducta anterior y que siga siendo funcional. Perdón, que siga siendo adaptativa y funcional, es decir, que cumpla la misma función que estaba cumpliendo la conducta anterior. Y empezamos a eliminar paulativamente la conducta anterior, es decir, que si se cortaba, lo que solemos hacer con niños, adolescentes que se cortan, es regalarles
eh, cauchos. Y lo que les pedimos es que en vez de cortarse, se agarren a cauchazos. Que todo el mundo dirá, pero a ver, pero es que es preferible que se esté pegando con un caucho a que se esté cortando. Igual está generando dolor, ¿sí? Pero, y es una manera de ir desapareciendo la conducta de manera rápida, y de manera eficiente y de manera eficaz. Esto paralelo, o sea, esta erradicación de esta conducta paralelo a todo un tratamiento humanista de el sentido de vida del propio sujeto, una serie de cambios cognitivos que tiene que hacer el sujeto para replantearse las conductas que está haciendo. Es decir, la eliminación de una conducta a través del análisis funcional de la conducta, que es un enfoque más que conductista, es evolutivo, porque si se fijan, yo me estoy fijando en los procesos más que todo biológicos que otra cosa, en los que se ha involucrado el paciente. Entonces tiene un enfoque más evolutivo que conductista, que si bien parte de una base de aprendizaje conductual, eso es evidente, no está sustentado absolutamente en ella. El análisis funcional de la conducta involucra otras muchas cosas más, hasta los sistemas, una cosa que se llama evaluación ecológica de los sistemas, es decir, microsistemas, mesosistemas, pero esto es darles cátedra de psicología clínica. Pero entonces, la eliminación de dicha conducta va acompañada al mismo tiempo. Yo utilizo muchas terapias humanistas, muchísimas. Mi enfoque evidentemente es existencialista. Entonces, a la par que yo estoy trabajando en la erradicación de la conducta, estoy también trabajando con la paciente en el sentido de vida, por ejemplo, en propósitos de vida, en cuestionarla y confrontarla existencialmente a más no poder, para que ella empiece a... Ups, se cayeron. Empieza a recablear un montón de cogniciones que tiene, es decir, un montón de pensamientos que tiene respecto de sí misma y respecto de la vida. Y lo hacemos de O esta sea, manera me estás porque diciendo que me puede haber ahorrado como 4 años de puro sufrimiento para haber dejado de ser católico y poderme haber metido en las matemáticas por haber ido a un psicólogo existencial. sí, 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 eso es lo que te estoy diciendo. A la madre. Claro que el psicólogo existencial te hubiera hecho comer mierda como durante un año, año y medio. Y mierda muy chévere. Porque, o sea, en términos generales, los cambios existenciales em, se, se siguen de eso, de confrontaciones existenciales, de mucha angustia existencial, em, pues, que llevan al paciente a extremos, eh, a extremos, pues, radicales. Claro, acá, pues, Marcos, que tiene un enfoque, digamos, mucho más cognitivista, pues estaría pensando en otro tipo de enfoque que es mucho más cognitivo, sobre el tipo de cadenas de razonamiento, evaluar, por ejemplo, atención, memoria, todo ese tipo de cosas que pues también son importantes y yo no las dejaría de lado, evidentemente, pero no es mi centro. Mi centro no es ese. Mi centro no está en la confrontación, por ejemplo, de la creencia, que es lo que haría un cognitivo, sino que mi centro está en la confrontación directa del sujeto con su propia vida. Así que ese es el enfoque existencial. Entonces, sí, mi enfoque es mucho más existencial y me ayudó mucho de herramientas funcionalistas de la conducta, pues porque han dado respuestas muy, muy buenas y muy eficientes y muy eficaces. Sin embargo, creo que la durabilidad de dicha conducta, de dicha intervención en el tiempo, está ligada a los cambios sustanciales que yo puedo hacer en el pensamiento de la persona. Y eso se logra a través de una confrontación seria del paciente respecto de su propio sentido existencial. Todos los psicólogos existenciales comimos mucha, mucha, mucha mierda. Y somos así medio bohemios y medio filosóficos y medio, ¿sí? Eh, pues porque ese es nuestro enfoque. Eso suena muy interesante. Yo recuerdo que cuando dejé de creer, Sebastián, sí me identifico con la fase esta a la que le llaman el ateo enojado, porque estaba convencido pues de que me habían engañado toda mi vida.
¿sí? Y cuando uno siente que personas cercanas, personas a las que uno les tiene confianza, le miente, uno se siente ofendido, ¿sí? Y aquí vale la pena decir que en mi caso particular, la forma que encontré, digamos, para lidiar con esto y para cambiar la forma en la que interactuaba con mis personas cercanas, sobre este tipo de temas, fue el darme cuenta de que hay una diferencia muy importante entre mentir y estar honestamente equivocado, ¿sí? Porque la mentira tiene la intención de engañar, la intención a sabiendas de que algo es falso, se intenta engañar al interlocutor, en tanto que si alguien está honestamente equivocado, pues simplemente está compartiendo lo que él piensa que es correcto, o él o ella, ¿no? Este, pero de una u otra manera esta parte del ateo enojado, no sé si tengas algún comentario al respecto. Pues son ciclos, ¿sí? Eh, Como lo decía al principio, las fases de aprendizaje, o sea, el aprendizaje está dividido en el aprendizaje fisiológico, el aprendizaje conductual como tal de una conducta, pero también está ligado a aprendizajes cognitivos y también está ligado a aprendizajes emocionales y también está ligado a aprendizajes, digamos, fisiológicos en el caso, pues, del organismo de lo que conocemos como el inconsciente neurológico, ¿no? Inconsciente neurológico, para volver al caso de la niña eh, anteriormente, pues puede que ella de manera consciente no sepa que el dolor físico es más soportable que el dolor psicológico, puede que de manera consciente no lo sepa, pero inconscientemente sí que lo sabe, ¿sí? Su inconsciente sí que entiende que el dolor físico es mucho más soportable que el dolor psicológico, para volver al caso particular de ella, ¿no? Em, pero a qué quiero ir con esto? A que los aprendizajes conductuales eh, se dan de manera muy rápida, ¿sí? Pero maduran y se pulen de acuerdo a los aprendizajes cognitivos, que a su vez se van a ir puliendo y van a ir mejorando de acuerdo a los aprendizajes emocionales. Em, Entonces es evidente que si yo estoy pasando por una fase de enojo, el aprendizaje es decir, la cognición que yo estoy generando, el pensamiento que yo estoy generando, pues está evidentemente ligada a la emoción, eh, que es pues en este caso la ira, ¿no? El resentimiento. Y por tanto la conducta que yo voy a manifestar va a estar ligada también a esa emoción y a ese pensamiento. Pero vivir enojados no es, en términos biológicos, no es rentable, ¿sí? Porque implica demasiado gasto energético. Entonces, en algún momento vamos a empezar a modular nuestra emoción y al empezar a modular nuestra emoción va a empezar a modular también nuestra cognición y al empezar a modular nuestra cognición va también a empezar a modular nuestra conducta. Cuando yo modulo la emoción y empiezo a modular la cognición, el que toma la rienda es la cognición, es decir, ya es lo que yo llegue a pensar. Cuando yo ya llego a pensar y llego a esta suerte de epifanías, de revelaciones, ya es cuando logro un cambio certero en mi conducta. Esto es lo que en psicología llamamos como rapto emocional, cognición aprendida y conducta. A ponerles un ejemplo muy fácil, en el que seguramente todos se sentirán identificados, bien porque lo hayan hecho, bien porque tengan hijos, o bien porque hayan visto niños que lo hagan. Supongamos el niño que hace una pataleta en medio de un almacén, ¿sí? Ese niño en ese momento está en lo que en psicología se conoce como rapto emocional. La emoción es tanta que desborda las capacidades que tiene el sujeto para gestionar la emoción. Entonces, todo, su conducta, sus cogniciones, todo responde directamente a la cognición, a la emoción.
Cuando yo estoy en rapto emocional, cuando el sujeto está en rapto emocional, no piensa. Es lo que Freud llamaría un acting out. No piensa, está en rapto emocional y el sujeto no piensa. Cuando yo voy por la calle manejando y de pronto un bucetero me cierra, entro en rapto emocional, le echo la madre y durante 5 segundos se me olvida que voy manejando. Porque el sujeto no piensa. Y en esos 5 segundos pueden ocurrir un accidente, me puedo llevar a alguien por delante o lo que sea, porque estaba en rapto emocional. ¿Sí? Y nos puede pasar a cualquiera, en cualquier momento. Cuando yo estoy en rapto emocional, no pienso. Ese rapto emocional puede ser prolongado en el tiempo, ¿sí? Que es lo que Freud llamaría un acting out. O puede, perdón, prolongado en el tiempo, que es lo que Freud llamaría una proyección sostenida, pero pues ahora eso se llama así, rapto emocional prolongado. O puede ser momentario, como el ejemplo que puse del bucetero que me cierra, ¿sí? Yo no ando 2 meses, 3 meses, 5 meses, 6 meses enojado con la vida y con todo el mundo porque el bucetero me cerró, ¿sí? No, si yo voy a andar enojado y consumido en la vida, en rapto emocional es porque estoy tratando de gestionar una emoción o un evento mucho más grande. Por ejemplo, un duelo, ¿sí? Terminé con mi pareja, se murió mi mamá, se murió mi papá, lo que sea. Pues yo duro en rapto emocional, puedo llegar a durar en rapto emocional meses. Hay personas que duran hasta años en rapto emocional tras la muerte de un ser querido, ¿sí? Andan por la vida furiosos, deprimidos, tristes y no piensan con claridad, porque prima la emoción. Cuando la emoción logra gestionarse, entonces la persona puede empezar a pensar. Desde un enfoque, ahí sí, ¿cuál prima? Pues el enfoque cognitivo. ¿Yo qué tengo que hacer? Pues darle herramientas a la persona para que gestione la emoción, para que salga del rapto emocional. Cuando yo le doy herramientas a la persona para que gestione su rapto emocional, empieza a pensar. Y cuando empieza a pensar con claridad, puede regular su emoción y puede regular también su conducta. Para que esa conducta se mantenga en el tiempo, lo que hago es enfrentarlo y confrontarlo contra sí mismo y preguntarle básicamente a la pregunta existencial por referencia, ¿usted quién es? ¿Sí? ¿Quién carajos es y por qué puta sigue vivo? ¿Mm? Y Claro, ya, es eso. Entonces, claro, para claro. responder sucintamente a tu pregunta de el ateo enojado, pues estabas pasando por una fase del aprendizaje, una fase del ciclo donde prima la emoción sobre las cogniciones. Cuando tú llegas a la epifanía de que es que la persona está honestamente equivocada, empieza a primar la cognición sobre la emoción y tu conducta en resultado, en conclusión, se modula. Eh, ya, es eso. Pero son fases, son ciclos, ¿sí? Lo importante con los ciclos no es no entrar en ellos, lo importante con las fases no es no entrar en ellas, sino que el psicólogo que está haciendo el acompañamiento o la persona tenga las herramientas para gestionar las emociones que está sintiendo. Las emociones son supremamente importantes, tienen una función evolutiva muy importante. Entonces, no es desestimable la cantidad de emociones, bueno, las 7 emociones que tenemos. 7 porque están tratando de involucrar el aburrimiento como una emoción, como dato coctelero. Eh, pero bueno, digamos que al margen de esto, las 6 o 7 emociones que nosotros sentimos, que nosotros tenemos, más los sentimientos involucrados, pues son muy importantes, cumplen funciones biológicas y evolutivas muy importantes. Por eso se mantienen con nosotros y llevan 10.000 y puto de mil años evolucionando y perfeccionándose para, para hacernos más adaptables al medio. ¿Sí? Entonces son supremamente importantes las emociones. Lo Claro. importante no es no sentir la emoción. Lo importante es gestionar la emoción para que la emoción bien pueda llegar a controlarme en algún momento, pero no me controle 2, 3 años seguidos y yo después mire hacia atrás y tenga otra emoción que sea, fue puta, perdí 3 años. ¿Mm? Claro, claro, claro. No, bueno, por otro lado, a mí, por ejemplo, algo que me impulsa mucho es esta pasión por el conocimiento, ¿no? O sea, el, el querer aprender, ¿no? Este, querer saber más. El haberme dado cuenta de que no tenía idea de nada hace
no muchos años, ¿no? 10, 12. Y que ahorita tengo algunas ideas y todavía no logro ni tocar una ínfima parte de lo que es el conocimiento, ¿no? Este, es muy interesante esta parte que dice sobre cómo las emociones nos sobrellevan, ¿no? Y es más, regresando al tema de la... Digo, entiendo que ya nos fuimos a la conducta. Si regresamos un poco al tema de la negación del cambio climático, eh, la conducta de una persona que se encuentra directamente afectada en caso de que se lleven a cabo políticas entre comillas ambientales o para mejorar el ambiente. O sea, si mi trabajo depende de una plataforma petrolera, podría en un momento dado, digo, no sé, tú corrígeme, Sebastián, pensar que eso que se está exponiendo como ciencia o como conclusión, este, tal vez no esté tan bien sustentado, especialmente si obtengo información de otros medios que me dicen que que el cambio climático pues o no existe o no es humano o es una campaña del marxismo. No, claro, claro que esto puede llegar a suceder y digo, y sucede, ¿no? Lo que explicaba de las emociones, pues si yo, si mi, si- es decir, si evolutivamente mi organismo se ha adaptado en términos conductuales y cognitivos a que yo dependo pues de una planta petrolera, pues evidentemente la función que cumple la conducta de ir en contra de este tipo de literatura es evidente. Yo estoy protegiendo mis recursos, que es en este caso, una conducta enfrentativa. Si yo quisiera, por ejemplo, modificar esa conducta en este sujeto, lo primero que tendría que hacer sería darle alternativas al Ujú. sujeto eh, para, Subsistir. para subsistir, exactamente. Pero ¿qué pasa? Ahí entra en juego una de esas conductas que no son, que no se escatiman dentro de esas tres primeras que les dije. ¿Se acuerdan que eran evitativas, compensatorias o enfrentativas? Ujú. Hay otro tipo de conductas que en realidad pues no es que sea muy extraño, pero digamos que son menores ese tipo de conductas, que son las acaparativas, es decir, las conductas que pretenden acaparar para el sujeto un montón de recursos, porque tener más recursos implica mayor ventaja evolutiva, ¿sí? En este caso, ¿qué pasa? Pues tú le puedes ofrecer salidas a la persona, le puedes decir, no, es que energías saludables y este tipo de cosas, pero el primer contra con el que tienes que lidiar es contra las, eh, las acaparativas. Porque una persona que tiene más recursos a su disposición, pues una persona que tiene mayor posibilidad de sobrevivir. Y eso lo sabe el inconsciente, digamos que de manera, eh, pues, In- clarísima. Entonces, instintiva, ¿no? exactamente, sí, instintiva. Entonces, ¿qué tipo de conductas se ven involucradas? No solamente el que yo tenga mayor capacidad de dinero, ¿sí? Sino que porque un hombre es, por ejemplo, no estoy diciendo que en general todos los hombres seamos así, no, sino que en términos generales es más probable que un hombre sea infiel que una mujer. Y no solamente esto, sino porque es constantemente más infiel, aunque tú le presentes salidas. Es decir, tú puedes hacer todo un trabajo cognitivo y darle salidas porque esto ha pasado mucho, esto está documentado en la literatura, porque la persona que se le ha hecho un tratamiento psicológico, que ha pedido, ¿no? A petición de la esposa o lo que sea, hombre, es que me es muy difícil controlarme en cuestión de infidelidad. Y esto me afecta a mi esposa, me siento culpable, no sé qué tal. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay una gestión
acaparativa de recursos. Y el inconsciente sabe que el inconsciente está pensando en tres cosas, parce. El inconsciente está pensando en reproducción, en supervivencia y en cooperación. En eso está pensando el inconsciente todo el tiempo. Intervención, cooperación, reproducción y, y supervivencia. Pues el inconsciente sabe perfectamente que si yo tengo más hembras a mi disposición, tengo mayor capacidad de reproducción y de perpetuar mis genes sobre otros individuos. Entonces, evolutivamente vuelvo al tema de la evolución. Evolutivamente, esto está explicado de manera evolutiva, ¿sí? Entonces, estas son explicaciones neurobiológicas y neuroevolutivas que yo no puedo dejar de lado. Entonces, una persona que tenga muchas mujeres, tanto como una persona que tiene muchos recursos económicos, que no quiere soltar, pues le tengo que ofrecer otro tipo de terapia, donde le pueda proveer una serie de Alternativas. alternativas a la acaparación de recursos, ¿sí? O bien que se dé cuenta que es innecesario, o bien que se dé cuenta que puede acaparar recursos de otra manera. eh, Porque la mayoría de estas personas, si tú les muestras un negocio más rentable, seguramente te van a decir, chao el petróleo, esto es más rentable, Ujú. ¿sí? Sí, claro. Pero es porque sí, ¿no? Una cuestión acaparativa. Entonces, tienes que presentarles en negocios que sean rentables, tienes que presentarles todo este tipo de cosas, que no es tan sencillo, ¿sí? Sobre todo porque ahí entra en juego un tema del sistema en el que vivimos, ¿no? El sistema en el que vivimos actualmente pues no permite ese tipo de cosas. Ah, pues no, evidentemente no. Ahora, pues no sé si esta liga sea ilegítima, pero eh, encuentro cierta similitud en el negacionismo de algunas personas con respecto del cambio climático, eh, a la respuesta que se obtiene de, pues ahora sí que de muchas personas que son teístas, ¿no? Que son que forman parte de congregaciones religiosas, que creen que algún Dios existe. También hay una resistencia a pues a ver la realidad por lo que es, ¿no? O sea, o a agarrar y decir, bueno, es que a ver, o sea, güey, no parece ahí haber alguna buena razón para pensar que un Dios existe. ¿Por qué lo piensas, no? Y entonces parecería que uno les está atacando a sus familiares. Pues ahí les invitaría a leer un artículo científico de un neurocientífico holandés que se llama Dick Swab. Y el artículo se llama Neuroteología. Eh, en el artículo, Swab explica las ventajas evolutivas neurobiológicas de las religiones. Evidentemente, Swab concluye que las religiones tienen muchas ventajas evolutivas. Como yo les había dicho al principio, el inconsciente está pensando en tres cosas: cooperación, supervivencia y reproducción. En eso está pensando. Una de las cosas necesarias para la supervivencia y la cooperación es la pertenencia a un grupo. En general, las religiones generan cohesiones grupales a Disculpa, partir de esto sería como una consecuencia identidades sociales. sí, Perdón, no te entendí un carajo, Alejandro. Es que no se entendió, Alex, Alejo, tu micrófono no se escucha bien. ahora mejor. Sí, ya se escucha mejor. ¿Qué querías decir? Sí, que discúlpeme, Sebastián. Entonces, esta pequeña charla sería una consecuencia de una fuerza subconsciente que es la cooperación. La cooperación y la supervivencia, claro, porque si tú perteneces a un grupo y hay cohesión grupal, dentro de ese grupo es más probable que sobreviva, ¿sí? Eh, que una persona que no pertenece a un grupo. ¿Sí? Claro. Entonces la cohesión grupal eh, te alimenta dos pulsiones, para ponerlo en términos psicoanalíticos, que no es el correcto, pero pues para que nos entendan todos, ¿no? Te alimentaría dos pulsiones inconscientes, y estoy hablando de un inconsciente neurobiológico. En este caso, pues es el de la supervivencia y el de la cooperación. Pero no solamente te hace pertenencia a un grupo. Si tú te fijas, la mayoría
de religiones están en contra del aborto, en contra de métodos anticonceptivos, en contra de todo este tipo de cosas. Y le pegan entonces al perrito, como se dice por ahí, en el tercer apartado del inconsciente, que es reproducción. Mm. Pues es evidente en términos de nuestro inconsciente, ¿cierto? Que si yo no planifico, si yo no aborto, es mucho más probable que yo transmita mis genes a la siguiente generación, lo que va a hacer que mi grupo sea mucho más grande y un grupo que es mucho más grande puede acaparar más recursos y si acapara más recursos hay mayor probabilidad de supervivencia. Entonces se explica neurobiológicamente la aparición y la manutención, no, perdón, el mantenimiento, el sostenimiento de las religiones a lo largo del tiempo. Em, pero digamos que no contentos con esto, como ya les había explicado, hay unas cuestiones emocionales involucradas y unas cuestiones cognitivas. La mayoría de instituciones, y esto ya tiene que ver con la mayoría de instituciones sociales, si no es que todas las instituciones sociales, controlan a los sujetos a partir de triggers emocionales. Alguien que me ayude a traducir trigger, que son, Triggers disparadores. gracias, disparadores emocionales. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos una serie de emociones, 6 o 7, dependiendo del autor, emociones básicas y universales que todos tenemos, ¿sí? Esas 6 o 7 emociones universales tienen funciones neurobiológicas específicas y evolutivas específicas. Si yo controlo los disparadores de las emociones, controlo las emociones. Y si yo controlo las emociones, puedo controlar, como ya lo expliqué antes, las cogniciones del sujeto. ¿Qué triggers emocionales están involucrados en las identidades sociales? Pues en las instituciones sociales. Pues va a depender de la institución social. Pero en el término de la religión, la mayoría de religiones apuntan a uno de los triggers emocionales más complicados y es el del miedo. ¿Miedo a qué? A la no supervivencia. Miedo a la muerte. Por eso la mayoría de religiones, si tú te sales de la religión, hay ostraísmo, ¿no? Te sacan de la religión, ¿cómo es que lo llaman? Apóstatas, Sí, ¿no? Entonces te sí, rechazan, pero ¿a qué están apelando ahí? A un trigger emocional, claro. ¿sí? Al miedo de no poder pertenecer a un grupo. Y la mayoría de veces es un grupo que es el único grupo que tú conoces, porque te has movido toda tu vida, has crecido en ese tipo de grupo, pues salirte de ese grupo es muy complicado, ¿sí? Porque tu cerebro no conoce otro, otros grupos, Ujú. ¿cierto? Y no solamente al trigger emocional del miedo, sino también al trigger emocional de la felicidad, que también controla muchas cosas. Entonces, si tú te pones a ver, la mayoría de religiones te prometen la felicidad eterna y te manipulan a través de miedo y felicidad. Y en realidad, o sea, las personas que van a la iglesia, esto también se ha demostrado a través de neuroteología, las personas que van a la iglesia, las personas que rezan, que oran, que meditan, tienen aumento de oxitocina y de serotonina en el cerebro. ¿Eso qué significa? Que de alguna u otra manera son más felices. Ahora, ¿por qué hay aumento de oxitocina y aumento de serotonina en el cerebro? Porque el cerebro le encanta, le fascina, le mama delegar tareas. Ok. Cuando yo no solamente estoy delegando tareas, sino que estoy delegando mi vida, el cerebro se libera de responsabilidades. Y cuando se libera de responsabilidad, se dispara esta, eh, esta reacción automática del cerebro de recompensarme inmediatamente con oxitocina y serotonina. Entonces al final terminamos siendo como ratas que palanquean por un pedazo de comida. Pero en este caso estamos palanqueando eh, conductas específicas para que nuestro cerebro nos autogratifique con aumentos de serotonina y oxitocina. Entonces sí, hay aumentos de serotonina y oxitocina que hacen que el cerebro, que a la persona sea más feliz. Paralelo a esto, en el eje inmunoneuroendocrino, del que había hablado antes, o sea, la serotonina y la oxitocina que se liberan en el cerebro no se liberan de a gratis, sino es como, sí, eso no implicó gasto energético en otro lado. Obviamente implicó gasto energético en otro lado.
y generalmente involucra en ese gasto energético aumento de los niveles de testosterona en todos los ejemplares, es decir, tanto hombres como mujeres. ¿Qué significa? Una persona que aumenta sus niveles de testosterona es una persona que puede radicalizarse mucho más en la postura. Es una persona que se radicaliza mucho más en la postura y, adicional a eso, está apalanqueándose todo el tiempo porque delega responsabilidades y en el delegar responsabilidades encuentra felicidad y gratificación y además se radicaliza por el nivel de testosterona, es también mucho más eh, tendiente a posiciones belicosas. Y hay que explicar neurobiológicamente, ¿sí? Toda una serie de conductas que generan las religiones. Y entonces por eso radicalización responde... ¿Perdón, Alejo? No, decía que es increíble que se puede explicar de manera neuropsicóloga, neuropsicol, Neuropsicológica. Sí, 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 ahí está. es extraordinario. En cierto modo, por ejemplo, una persona, que existamos personas que activamente decimos que pues, la religión es no verdadera o es más que Dios no existe y cosas por el estilo, amenazaría esta alimentación de felicidad que están teniendo estas personas, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Y como lo dije, por el incremento de testosterona que hay, pues eso te lleva a posiciones belicosas. Claro. ¿Mm? Y las posiciones belicosas, ¿qué pasa con las posiciones belicosas? Pues una persona que está en una posición belicosa casi siempre está en rapto emocional. No sé si se han dado cuenta, pero la mayoría de ateístas que llegan a debatir aquí en algún momento entran en rapto emocional. Dejan de pensar y están guiados pura y exclusivamente por la emoción. Correcto, ¿Sí? sí. Y por la emoción en este caso de que me están atacando. Están atacando mis recursos, están atacando mi grupo, me están atacando a mí como persona porque yo he creado toda una identidad, o sea, todo lo que yo soy, en términos generales, según lo que dice el teísta, y bueno, no, según lo que el propio, o sea, lo que el propio yo autobiográfico ha construido, es la pertenencia a determinada religión, es decir, entre todo lo que él es también es teísta, ¿sí? Es ser humano, será hombre, será mujer, será esposo, será hijo, pero también es teísta. Entonces también se le está atacando personalmente. Ok, claro. Y me encanta ya el término radicalización, ¿no? En inglés le dirían que they dig in their heels. Ahora sí que se clavan más en lo que creen en lugar de investigar más a fondo eso que creen. Y es que, ¿por qué lo creen, no? No, bueno, esta plática está extraordinaria. No sé si quieras que la continuemos otra media hora o hacemos que este sea un programa un poquito más corto, porque luego para nuestro público 2 horas tiende a ser largo. No, pues yo quedo completamente a disposición. Si alguien más tiene alguna pregunta, si quieren saber cómo funciona todo este tema, qué lecturas pueden leer, etcétera, pues sí, digamos que estaría abierto a eso. Les recomiendo, de verdad, sinceramente, Neuroteología de Dick Swab. Hay un Neuroteología de apartado de Dixon. neuroteología de Dick Swab en un libro que se llama Somos nuestro cerebro. Estaba Em, pensando lo mismo, ¿cómo se escribe? Dick como el Dick, eh, DICK, ¿no? Que no lo vayan a googlear solo porque se espantan. Em, y SWAB es SWABB, B larga, B larga. Neurotología tiene un libro que se llama Somos nuestro cerebro y dentro de Somos nuestro cerebro tiene un apartado de neurotología, pero él ha sacado varios papers de neurotología. Aquel que tenga acceso a eh, Web Science, a Scopus, que son buscadores de papers académicos, Sí, por ejemplo, pues aquí lo pueden ver. los pueden encontrar allí. Él lleva publicando esto de neuroteología desde el 2012. Y de hecho, en algún programa de National Geographic,
en la búsqueda de Dios. Se le entrevistó a él este programa que dirigía Morgan Freeman, o que presentaba más bien Morgan Freeman, que era En búsqueda de Dios, me parece. Hubo un Ah, programa God, ¿no? especial. ¿Cómo? El que está en Netflix, creo. God y... El título era grande, God. Sí, algo así, sí, 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 sí. Que lo presentaba Morgan Freeman. En ese eh, documental, en esa serie, hay un capítulo dedicado a una resonancia magnética funcional que se hace, es decir, con emisión de positrones, para saber qué zonas cerebrales se están activando cuando un monje medita o cuando una persona, un cristiano, reza. La conclusión es que se activan ambas, en ambos casos, la misma zona las mismas zonas cerebrales. Son zonas de gratificación y son zonas de recompensa. Eh, Porque se activa el putamen y porque el putamen en general es feliz delegando. El putamen es muy feliz si delega responsabilidades, porque se siente libre de carga. Entonces, pues es fascinante. Se entrevistó, me parece que se entrevistó directamente a Swap o a su equipo de trabajo, pero esto está documentado desde hace muchísimo tiempo. ¿Has escuchado del modelo Byte que se maneja para determinar los cultos? No, ¿No? Estas cuatro son siglas, ¿no? De behavior, que es conducta, información, bueno, information, thought, que sería pensamiento, y la E es de emotion, emoción. Entonces, el modelo Byte lo que dice es que dentro de esas burbujas que forman los cultos, el líder maneja tanto la conducta como la información, como los pensamientos y las emociones de todos los adherentes. ¿Sí? Y así es como evita o como mantiene la cohesión de su grupo, ¿no? pues es que tiene que hacerlo, ¿no? Porque si no está cohesionado el grupo, falla. Claro, claro, en eso tienes razón. Ahí te recomiendo, está padre un día estos, darle una buscada. Modelo Byte, pero la I es latina. Eh, compartí ahorita un enlace a una traducción de este libro de Dick Swab, que se llama La neurotología como desenmascaramiento de las religiones. ¿Sí? Uy, es buenísimo. Por Dick F. Swab y Wilma T.P. Berwey. ¿Sí? De Sí. Holanda, ¿no? Y lo compartí en Ahí, PDF, de hecho, está en el enlace. Ahorita lo voy a incluir ahí también está, en ahí YouTube. están explicados a fondo todos estos sistemas neurobiológicos de los que estamos hablando hace 5 minutos. Perfecto, perfecto. Muchas Este, gracias. a ver, dice aquí Armando, dice, también los negacionistas del cambio climático suelen creer en teorías de la conspiración como el QAnon. Híjole, sí. ¿Tú has escuchado del QAnon, Sebastián? No, no tengo ni idea qué es el cuándo. No, yo leo No. cosas interesantes. No, bueno, es que el QAnon propone una especie de conspiración mundial de la izquierda para derrocar gobiernos de capitalistas, para derrocar a Donald Trump y ¿cómo se llama? Y realmente Duque, perdón, a Duque en Colombia, ándale, al no, uribismo. ándale, eh, bueno, ¿escuchaste o has escuchado sobre una tendencia de los años 80, 70 y 80, finales de los 70 y principios de los 80, que se llama el Satanic Panic? ¿No? No, no. Ok, durante el Satanic Panic se empezó a esgrimir esta idea de que las bandas de rock, las bandas de metal, el rock pesado, etcétera, eran satánicas, eso por un lado, ¿no? Juegos de rol o juegos de mesa como Calabozos y Dragones se suponía que eran satánicos. Se propagó esta idea de que el satanismo
se estaba esparciendo en la sociedad y que íbamos a decaer hasta una especie como de apocalipsis en el que el mundo entero iba a ser satánico. Se empezaron a hacer estos experimentos en los que se pone música en reversa y luego se medio identifican algunas frases extrañas, ¿sí? Es el backtracking, ¿no? Y así sucesivamente. Bueno, ¿a dónde quiero llegar? El QAnon es una teoría de la conspiración que viene con raíces del Satanic Panic de los años 80, que les estoy mencionando, ¿no? O sea, y hay una cantidad brutal de gente que lo está siguiendo y que piensa que así es la realidad, ¿no? Dice Armando que si no sabe qué pensará Sebastián sobre las teorías. Ah, no, ya eso lo mencionaste. Dice que hay un youtuber que piensa que el ecologismo es una conspiración para controlar a la población. ¿Ecologismo? ¿El ecologismo sería una conspiración? La ecología es una disciplina científica. Ahora resulta que una ciencia es una... ¿Cómo se dice? Es una conspiración política. Ay, ay, ay. Se encuentran Todo los eso lo arcos. tienen que resolver los divulgadores de ciencia. ¿Perdón? Pobrecitos. Sí, no, imagínate, los divulgadores de ciencia. Ahora resulta que que forman parte de las conspiraciones, ¿no? Son Illuminatis. Y entonces, ¿Perdón? ¿y qué perdón? Ah, es que ¿Qué? estaba diciendo que hay quienes piensan que los ecologistas forman parte de una conspiración para controlar a la población. Hazme el favor. ¿No? No, bueno, controlar la tasa de natalidad, eso, o sea, se hace por medio de sentarse a pensar y aprender sobre métodos de planificación familiar. Es una cuestión de ser responsable también, o sea. Pero bueno, de hecho tuvimos un antinatalista aquí hace un par de semanas. No sé si lo llegaste a ver en los videos, Sebastián. Perros. Entonces los perros, hay, Ah, caray. Los perros andan por ahí. Bueno, ¿qué? eh, no, estábamos ahora sí que platicando sobre esto de la ecología como conspiración y como una idea de que se intenta controlar la natalidad o alguna cosa así por medio de la ecología o por medio de ecologistas. Me parece un tema. Las teorías de la conspiración podría ser un programa que podamos tocar, aunque es. Ah, bueno, pues en tus palabras, Sebastián, sería demasiado magufo. No sé tú si tengas algo que decir sobre las teorías de conspiración. Creo que no tenía mucho que decir, se le acabó la pila o alguna cosa así. Pero bueno, ha sido un programa bastante interesante. Hemos estado aquí ya 1 hora y 20 minutos y tengo por meta el reducir un poco los tiempos de los programas porque sí ya tengo algunos comentarios de que 2, 3 y hasta 4 horas pueden ser un poco largos para un programa que se produce diario, ¿no? O casi diario, ¿no? Entonces, bueno, pues aquellos que han compartido su opinión al respecto, aquí estoy escuchándoles. Eh, no sé si alguno de ustedes tenga algún comentario más con el cual cerrar o ya doy la despedida del programa. Nada más. Bueno, señoras y señores, esto ha sido la Cantina del Ateo. Si les gusta el programa, bueno, pues como siempre los incito a seguir el programa tanto en Twitch como en YouTube. Denle me gusta al video para ayudarnos con los algoritmos y bueno, en caso de que les guste. Suscríbanse, denle click a la campana en YouTube para que les avise cuando tengamos nuevo contenido. A todos les deseo muy buenas noches y muy buena suerte. Buenas noches a todos.